Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy, como me ven, la introducción es caminando por el pueblo porque ando buscando un lugar para grabar. Tengo la idea del video, tengo el guión del video, pero no tengo lugar para grabar. Y ando como una loca por todo el pueblo buscando un lugar porque quiero que sea un lugar que no esté muy concurrido porque me da pena cuando hay personas. En el video de hoy les traigo un tema que para mí es muy bonito porque es una experiencia bonita que viví y fue mis 4 meses que pasé viviendo en México. Les voy a comentar en el video sobre esa experiencia. Esos 4 meses que viví en México fueron muy lindos, aprendí mucho, conocí personas que me ayudaron, que yo ayudé. Tuve mis primeros trabajos, verdaderos trabajos, porque como yo digo, en Cuba no trabajamos, no sabemos lo que es trabajar. Y me probé como trabajadora porque yo tenía tan poca fe en mí que yo creía que yo no iba a poder aguantar en ningún trabajo porque yo misma me decía que yo era vaga, que yo no iba a poder aguantar tantas horas de pie. Y resulta que en los trabajos donde trabajé, después me pedían que no me fuera porque siempre daba lo mejor de mí y eso me hace sentir tan bien. Por eso tengo los mejores recuerdos de México, por eso y por muchas otras cosas más que les cuento en el video. Por favor, vayan a verlo. Y ahora sí, sin más dilación, y perdónenme si me sienten sofocada, es que no estoy adaptada a caminar. Ahora sí, nos vamos con el video. Bueno, les cuento que yo llegué a México un 15 de mayo del 2024, después de haber cruzado 3 países. Yo volé de Cuba a Nicaragua, salí el 9 de mayo y de ahí crucé Honduras y Guatemala para llegar a México, específicamente a la ciudad de Tapachula en el estado de Chiapas, al sur de México. En total el viaje nos costó, fueron $1,200 cada pasaje. Venimos mi esposo y yo, por eso les hablo en plural. $1,200 cada pasaje de Cuba a Nicaragua. Hicimos escala en 3 países. La primera escala fue en Bogotá, la segunda escala fue en San Salvador y ya después ya llegamos a Nicaragua. Ahí en Nicaragua estuvimos como 2 días porque tuvimos que esperar a coordinar el viaje y por eso fue que llegamos el día 15 a Tapachula. De Nicaragua a Tapachula nos costó $750 por cada uno. O sea que el viaje tuvo un costo total de $1,950 por cada uno. Me parece que no fue tan caro en comparación a cómo estaban los precios en esos tiempos. En ese momento que nosotros llegamos a México, todavía no se podía aplicar a la cita CBP One, que era el programa que estaba vigente para tu aplicar en la frontera. No se podía aplicar desde el sur de México, solamente se podía aplicar desde el centro norte del país. Teníamos que trasladarnos hasta Ciudad de México para poder aplicar. Pero el viaje de Ciudad de México nos costaba $1,500 por cada uno y nosotros no teníamos ese dinero. Nosotros a duras penas reunimos el dinero que les comenté que nos había costado el viaje hasta Tapachula, pero como ya no podíamos estar más en Cuba, pues decidimos irnos así, aunque no tuviéramos el dinero para seguir. Y dijimos, bueno, que sea lo que Dios quiera. Y gracias a Dios llegamos sanos y salvos ahí a Tapachula. Llegamos a una renta que nos había resuelto el hijo de una amiga de mi mamá. Yo ni siquiera lo conocía a él. Yo estoy muy agradecida con él porque él nos hizo ese favor de conseguirnos esa renta porque realmente yo a él no lo conocía y él pues nos ayudó con eso. Nosotros no conocíamos a nadie ahí en Tapachula, aparte de ese muchacho que como les dije no lo conocía yo directamente. La señora que nos recibió es una cubana que era la que estaba encargada de las rentas. Ella nos ayudó muchísimo al principio. Nos orientó en varias cosas, porque imagínense, nosotros llegamos
y no sabíamos dónde quedaba nada, tuvimos que cambiar dinero, porque en México no puedes pagar con dólares, no te aceptan dólares en ningún lugar, y teníamos que cambiar por pesos mexicanos, porque llevábamos un poquito de más de dinero para nuestra estadía, porque la idea era llegar y conseguir trabajo y mantenernos allí y poder reunir un dinero para poder seguir. Esa renta a la que llegamos era una casa que tenía como 15 cuartos. Los cuartos eran solamente cuartos. Teníamos que compartir el baño y teníamos que compartir la cocina con todas esas personas que vivían ahí. Se pueden imaginar que la convivencia normalmente tiene sus problemas cuando convives con tu familia. Imagínense cuando es con personas que tú ni conoces, que son de distintas partes de Cuba e incluso había personas que no eran cubanos. Pero bueno, nada, tocaba adaptarse porque era lo que podíamos pagar en ese momento. Esa renta nos costaba 1.500 pesos mexicanos por cada uno mensual. En ese pago estaban incluidos los servicios como el internet, el agua, el gas licuado. O sea, no teníamos que pagar nada extra, solamente lo que la comida y si nos queríamos comprar algo. Pero los gastos de la casa iban en el pago. En esa renta estuvimos viviendo como 2 meses, hasta que conseguimos una renta un poquito mejor, que estaba como más cerca a nuestros trabajos, porque estas rentas me quedaban lejísimos del trabajo que luego conseguí, y entonces conseguí una renta que me quedaba muy cerca de mi trabajo, a 2 cuadras de mi trabajo, y que además tenía mejores condiciones. En aquella pagábamos 2.000 por cada uno, o sea, eran 4.000 al mes. Era un apartamento de 2 cuartos, igual ahí estaban incluidos todos los servicios, pero ya era un apartamento con mejor confort. Los cuartos tenían aire acondicionado porque en Tapachula hace un calor horrible. No les puedo explicar, es peor que en Cuba. Y los cuartos tenían su aire acondicionado, la cocina tenía de todo. Nosotros no tuvimos que comprar nada para la cocina porque había de todo, desde fogón hasta olla, cuchara, vaso, todo. Nosotros no vivíamos solos, por supuesto, porque el apartamento costaba más. El apartamento costaba 8.000. Y lo que hicimos fue que buscamos otra pareja, que mi esposo conocía a un muchacho que trabajaba con él, y les dijimos para que se fueran a vivir con nosotros y bueno, pues compartir los gastos. Entonces ellos pagaban 4.000 y nosotros pagábamos 4.000, y así hicimos, pero esta vez ya mejoramos porque pasamos de compartir casa con 15 15 cuartos o 16, no recuerdo cuántos, y por cada cuarto 2 o 3 personas. O sea, fue un cambio grande porque pasamos de compartir casa con muchísimas personas con las que vivíamos, porque aquí en aquella casa teníamos que compartirlo todo, a compartir la casa ahora con solamente 2 personas, que eran un matrimonio igual que nosotros, y nos llevábamos bastante bien, nos cocinábamos juntos, y la convivencia fue bastante buena, gracias a Dios, con esos muchachos. Cuando nosotros llegamos no estaba tan difícil conseguir trabajo en Tapachula porque todavía no se había colapsado tanto. No estaba tan fácil, pero tampoco tan difícil como se puso después. Al segundo día de estar ahí en Tapachula, mi esposo salió y encontró trabajo. Él empezó a trabajar en una tienda, estivando, en una tienda en el centro. Le pagaban, eran 1.200 o 1.300 pesos mexicanos semanal. Y además le daban almuerzo y comida en la tienda. Y así estuvimos el primer mes solamente viviendo con lo que mi esposo ganaba, porque yo no lograba conseguir trabajo, porque los trabajos que aparecían eran todos de noche, como de recepcionista en hoteles y cosas así. Teníamos un poco de temor porque no conocíamos la ciudad, y estar de noche en la calle no nos gustaba. Entonces preferimos esperar. Ese primer mes pasamos un poco de trabajo porque vivíamos solamente de lo que ganaba mi esposo, porque nosotros habíamos traído un dinero de Cuba, pero no lo queríamos gastar porque lo teníamos ahí como para una emergencia. Entonces tuvimos que ahorrar muchísimo. No pasamos hambre, gracias a Dios, pero sí tuvimos que restringirnos bastante. Y lo que hacíamos era, pues nada, ir comprando de a poquito. Tampoco podíamos comprar mucha comida porque el refrigerador teníamos que
que compartirlo con las demás personas que vivían en la casa. Y entonces había que ir comprando la comida de a poquito porque no se podía saturar el refrigerador de tantas cosas. Luego mi esposo cambió de trabajo y se encontró un trabajo en un lavadero de carros que ya le quedaba un poco más cerca de la casa. Ahí le pagaban diario. No recuerdo bien cuánto era que le pagaban, pero diario le pagaban su salario y aparte tenía sus propinas. Y nosotros lo que hacíamos para organizarnos era que comprábamos la comida diario. Diario yo salía y compraba la comida del día con la propina. Ese fue nuestro método de ahorro en ese momento. Y entonces su salario lo íbamos guardando para poder pagar la renta. Eso fue algo un poco como chocante para mí, porque yo nunca había comprado la comida del día. O sea, no, en mi casa no se acostumbraba a eso. Nosotros comprábamos comida para mucho tiempo. Pero al parecer en México eso era bastante normal, porque yo veía muchas personas, incluso mexicanos, que hacían eso, que compraban el diario. Y yo salía, compraba la carne del día, compraba una bolsa de arroz que sí me duraba como para 2 días. Ya luego, entonces, yo conseguí mi primer trabajo. Mi primer trabajo en México fue de empleada doméstica en la casa de una abogada. Yo vi que había un anuncio y fui a preguntar y, y me dijeron para lo que era. Y pues nada, empecé a trabajar en la casa de ella. Pensé que no iba a poder porque yo nunca había hecho ese tipo de trabajo, pero yo quería probarme a mí misma porque yo decía, no, yo tengo que poder porque yo, si algún día llego a Estados Unidos, tengo que hacer lo que aparezca. Y yo quería trabajar más que todo por probarme a mí misma que yo sí podía. Era una casa bastante grande porque era de 2 pisos y ella tenía 2 niños. Tenía que prácticamente atender a los niños, recoger los regueros. Bueno, ustedes saben cómo son los niños de regado. Recogerle los regueros de ella, limpiar los baños, limpiar la cocina, incluso tenía hasta que hacerles comida. En ese trabajo duré una semana y les cuento por qué. No fue porque yo era vaga ni porque no quería trabajar de empleada doméstica ni nada. No vayan a pensar eso. Es que el problema fue que ella al principio me dijo que ella necesitaba que yo me quedara algunos días a la semana con los niños. Yo le dije que yo no me podía quedar la semana completa, que algún que otro día yo me iba a poder quedar, pero no todos los días. Y entonces ella me dijo, no, ok, no te preocupes, yo serán quizás 2 días a la semana cuando más. Y yo, bueno, está bien, porque no me pagaban mal. Y además comía ahí, desayunaba, almorzaba, comía. Y dije, bueno, ok, pero ya, o sea, de la semana, yo lo que fui a mi casa creo que fue un solo día. Fue lo contrario de lo que ella me había dicho. En vez de ser que iba a tener que quedarme algunos días, fue de que iba a poder ir a mi casa 2 días o un día nada más. Me despedí, le dije que muchas gracias por la oportunidad, pero que no podía seguir trabajando porque yo no me podía quedar todos los días. Fue algo que no se nos dio. Me hubiese gustado seguir trabajando allí, pero bueno, Dios sabe por qué hace las cosas, porque luego yo recuerdo que yo terminé, porque yo tenía que trabajar hasta el sábado y el domingo era mi día libre. Yo terminé ese sábado, me fui para mi casa, ellos me pagaron. Ah, lo otro fue que ellos me dijeron que yo terminaba el sábado como a las 2 de la tarde, que ellos me pagaban y ya yo me podía ir. Al final, yo me fui como a las 5 porque estuve esperando desde las 2 hasta las 5 de la tarde a que llegaran con mi pago. Recuerdo que llegué a mi casa el sábado y yo le había preguntado a muchas personas que si sabían de algún trabajo que me avisaran y así. Y este muchacho que les digo, amigo, el hijo de la amiga de mi mamá, que fue el que me consiguió la renta, él le había hablado a una muchacha que él conocía y esa muchacha me llamó el domingo por la noche, por la tarde-noche, que, que si yo todavía estaba buscando trabajo, que estaban buscando a alguien en una lavandería. Y yo le dije, sí, yo todavía estoy buscando trabajo. Y me dijeron, ve el lunes para que hables con el dueño y él decida si te dejan o no, porque están necesitando una muchacha y yo le hablé de ti. Yo el lunes fui para la lavandería, otra cosa que yo nunca en mi vida había hecho, y ahí él me dejó con su esposa, que era como la que me iba a entrenar, y ahí estuve con su esposa trabajando
3 días. Ella estuvo entrenándome 3 días. El trabajo de la lavandería lo dominé enseguida. También yo decía, bueno, no voy a aguantar porque tenía que pasar muchas horas de pie, porque tenía que echar a lavar la ropa, tenía que sacarla, ponerla a secar y luego sacarla, doblarla y empacarla. Era la parte como más difícil para mí. Y también lo otro es que hacía mucho calor. Y yo decía, yo no voy a poder aguantar tantas horas de pie, pero a la vez yo decía, no, yo sí tengo que aguantar porque yo tengo que trabajar, yo tengo que ayudar en los gastos de la casa, ya no me sentía bien estando en la casa sin hacer nada. Y además que veía que los ingresos no eran suficientes. Y además que estaba viendo que con lo que estaba ganando mi esposo, nosotros lo único que hacíamos era sobrevivir y no teníamos dinero como para ahorrar. Le cogí la vuelta rápido al trabajo, tanto así que en la primera semana ellos me dijeron que la primera semana, como era de prueba, el salario era 1.200 a la semana. Pero como estaba de prueba, los primeros 3 días no me los pagaban. O sea, yo iba a trabajar 3 días de gratis. Y yo estuve de acuerdo. Pero parece que les gustó mi trabajo y que a mí me pagaron todo, la semana entera me la pagaron. Incluso me dijeron que me iban a pagar 1.300 en vez de 1.200. Y yo cobré solamente la primera semana 1.200 y a partir de la segunda semana ya me empezaron a pagar 1.300. Ahí en la lavandería duré 2 meses, porque luego conocí un mismo cliente de la lavandería que era un dentista que tenía una clínica y siempre iba a llevar su ropa ahí a lavar y un día la muchacha que al lado de la lavandería había una pastelería que era de la esposa del dueño de la lavandería. Ellos son un matrimonio, él era el dueño de la lavandería y ella era la dueña de la pastelería. Los negocios se comunicaban por la parte de atrás y la muchacha que trabajaba en la pastelería también es cubana y ellos hicimos muy buena amistad. Ella, si está viendo el video, sabrá quién es, Lizzie. Te mando muchos besos, sabes que fuiste buena amiga para mí, todavía lo eres y sabes que te tengo mucho aprecio. Pues Lizzie un día llegó el muchacho del dentista y ella habló con él y le dijo que yo era dentista en Cuba y él le dijo que le estaba buscando a alguien. Bueno, en resumen, ella prácticamente que me consiguió el trabajo. Y porque yo lo había visto otras veces que él iba, pero a mí me daba pena preguntarle y tampoco no me apasionaba mucho eso. Ustedes saben que no, la odontología no es mi pasión. Él le dio su número y le dijo a ella que me dijera que lo llamara. Y así hicimos, porque yo ese día había tenido que salir un momento y en ese momento que yo salí fue que ella habló con él. Y cuando yo regresé, ella me dijo, mira, Chris, llama a este muchacho, que ya yo le dije que tú eras dentista y él me dijo que necesitaba a alguien. Bueno, yo lo llamé, él me dijo que si podía ir a la clínica para una entrevista y me dijo el día y yo fui y él me dijo, bueno, está bien, te voy a contratar. Y pues me contrató, yo dejé el trabajo de la lavandería, que me sentía muy bien y me pagaban estable y me fui a trabajar para la clínica. La clínica yo cuando llegué me pareció un sueño porque vi muchísimas cosas que yo en Cuba nunca había visto, sobre todo tecnología, me sentía como muy perdida, me sentía como fuera de lugar, pero yo dije, bueno, tengo que adaptarme y esto fue lo que yo estudié. Me va a costar un poco de trabajo porque la tecnología está atrasada en Cuba, pero nada, no es algo que no pueda manejar. Ahí en la clínica estuve trabajando como una semana o 15 días nada más, fue lo que trabajé, porque aparte que me molesté un poco porque cuando me dijeron lo que me iban a pagar, ok, me pareció bien, pero en el primer pago no me pagaron lo que habíamos acordado. Entonces yo dije, no, yo no voy a seguir aquí, porque aparte de que no me sentía bien, yo me sentía como que no sabía, no sé si me hago entender, porque eran muchas cosas nuevas a las que yo no estaba adaptada y me sentía un poco mal porque yo sentía que como que no sabía nada. Y aparte de todo, el pago no fue estimulante y pues dije, no, pues no me quedo aquí y me fui. Fui otra vez a la lavandería y dije que estaba disponible porque ellos, cuando yo les dije que me iba, pusieron el grito en el cielo porque
Ya ellos me tenían segura ahí, ellos sabían que yo hacía el trabajo bien, entonces tenían que buscar otra persona. Yo realmente no me quería ir, pero bueno, en la clínica me pagaban mejor y aparte era un trabajo, eh, ¿cómo decirle? Menos forzado porque en la lavandería hacía mucho calor, tenía que hacer fuerza, en la clínica no tenía que hacer esas cosas, pero nada, creo que hubiese preferido quedarme eh, en la lavandería trabajando. Pero nada, Dios sabe por qué hace todo. Fíjense, sí, Dios sabe todo lo que hace y cómo lo hace, que mi cuñada, la hermana de mi esposo, llegó a Tapachula como una semana antes de que yo me fuera de la lavandería. Ella llegó a Tapachula con sus dos niñas, nosotros las recibimos en la casa, ellas fueron con nosotros para la casa y ahí estuvimos hasta que vinimos para acá. Pero ahora les voy a hacer el cuento para que ustedes vean que Dios acomoda todo y todo lo pone en su lugar. Ella llegó justamente para ayudarme en el momento que yo lo necesitaba, porque cuando ella llegó, que yo empecé a trabajar en la clínica, mi horario cambió. Porque cuando yo trabajaba en la lavandería, yo trabajaba todos los días de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y ya yo a las 6 de la tarde estaba en mi casa, ya yo podía ponerme a hacer la comida y todo eso. Pero cuando empecé a trabajar en la clínica salía mucho más tarde. Yo tenía días que a veces salía a las 8 de la noche porque teníamos clientes que se le hacían diseños de sonrisa y esos tratamientos eran largos y si teníamos que quedarnos hasta las 9 de la noche, había que quedarse. Y mi cuñada estuvo justamente en el tiempo que ella me ayudó, que yo cuando llegaba a la casa estaba la comida hecha y como mismo nosotros la ayudamos a ella, ella también nos ayudó a nosotros, nos ayudamos mutuamente y por eso yo digo que Dios sabe por qué hace todo, porque ella llegó en el preciso momento que nosotros la necesitábamos. Ahora les voy a contar otra cosa para que vean que todo pasa en el momento que tiene que pasar. Todo lo que está destinado para ti va a llegar en el momento que toca. Como les comenté al principio, nosotros cuando llegamos a México no se podía aplicar la CBP-1 desde Tapachula. Pero a partir del 25 de agosto la aplicación se actualizó y ya se podía aplicar desde Tapachula, que fue cuando mi cuñada llegó a Tapachula. Nosotros todavía no nos habíamos enviado en aplicar porque no teníamos a nadie que nos recibiera aquí. Y mi cuñada llegó y nos dijo, sí, vamos a aplicar. ¿Cómo yo me voy a ir y los voy a dejar a ustedes aquí? No, 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 nos vamos todos. Y pues nosotros aplicamos, pero sin ninguna esperanza de que nos llegara la cita tan rápido, porque habían personas que llevaban muchísimos meses, incluso un año, esperando por la cita y se les demoraba. Y lo más lógico sería que nosotros nos demoráramos porque habíamos aplicado de último. Imagínense las personas que llevaban meses en Ciudad de México o en otras partes de México de donde sí se podía aplicar, ya llevaban más tiempo esperando. Nosotros estuvimos esperando 15 días. A nosotros en 15 días nos llegó la cita. Fue cuando yo me fui de la clínica, que no, todavía no nos había llegado la cita cuando yo me fui de la clínica. Y yo dije, bueno, me voy, tengo que conseguir otro trabajo porque no sabíamos cuándo nos iba a llegar. Y eso te llega la cita y ese mismo día es que te enteras. O sea, yo me pasé una semana todavía en la casa sin trabajo y no nos llegaba la cita. Y entonces no podía volver a la lavandería porque ya tenían una persona nueva ahí. Y yo estaba buscando trabajo en otro lugar y no encontraba. Como nosotros decimos que fue mi cuñada quien nos llevó la suerte, porque nosotros ni teníamos intenciones de aplicar, ya hasta estábamos valorando la posibilidad de quedarnos en México y hacer nuestra solicitud de asilo ahí, porque no veíamos la oportunidad de venir para Estados Unidos, porque aquí no teníamos quien nos recibiera y aquí si llegar con alguien que te reciba es difícil y se pasa trabajo, imagínense sin tener a nadie. Todo surgió así, aplicamos, nos llegó la cita, apareció este señor amigo de mi mamá que fue el que nos recibió, que él sabe cuánto aprecio le tenemos y cuánto le tendremos toda la vida, porque gracias a él hemos podido salir adelante. Bueno, el precio de la vida como tal en Tapachula con respecto a los ingresos, yo siento que está un poco elevado, porque Tapachula es una ciudad un poco, ¿cómo decir? No quisiera decir pobre,
pero no es una ciudad muy desarrollada. Entonces los salarios no son muy buenos. Yo en la lavandería ganaba 1.300 a la semana. O sea que en el mes yo ganaba 4.200. Mi esposo ganaba un poquito más porque él después se fue a trabajar para la construcción. Mi esposo cambió de trabajo no sé cuántas veces en México, siempre buscando un trabajo donde le pagaban mejor. Él después se fue a trabajar en la construcción, donde ahí en la construcción le pagaban 1.800 la semana. Él logró trabajar después en la empresa eléctrica de ahí de Tapachula porque mi esposo es liniero eléctrico. Y ahí también estuvo trabajando, que le pagaban muy bien, pero tenía que moverse a otras ciudades y entonces nosotros no podíamos movernos a otras ciudades porque no teníamos papeles y también estaba el problema de la violencia en Tapachula que se empezó a poner un poco agresivo eso ahí ya en los últimos tiempos que estuvimos. El último trabajo que tuvo fue frente a la casa donde vivíamos, fue un trabajo de construcción, estaban como arreglando unos almacenes ahí y él empezó trabajando ahí y ahí se quedó hasta que nos fuimos. Cuando ya estábamos trabajando los dos, ya nuestros ingresos mejoraron, pero aún así teníamos siempre que organizarnos, teníamos la misma perspectiva con respecto al dinero que tenemos aquí. Nosotros nos creamos un presupuesto para comprar la comida y para todos los gastos que teníamos, sacábamos nuestra renta y cuando a nosotros nos llegó la cita, nosotros pudimos pagarnos nuestros boletos de avión desde Tapachula hasta Tijuana porque nuestra cita fue por el puerto de San Isidro en Tijuana. Nosotros nos pagamos nuestro boleto de avión, nos pagamos nuestra estadía en Tapachula que fueron 3 días en un hotel y la comida, todos los gastos que estaban incluidos en el viaje nos los pudimos pagar gracias a nuestros ahorros. Pero sí siento que el costo de vida está un poco elevado con respecto a los salarios, porque más o menos por ahí estaban los salarios ahí en Tapachula y entonces a los emigrantes nos cobraban todavía más cara la renta cuando normalmente un mexicano o cualquier otro latino pagaba menos por una renta, a los emigrantes cubanos nos cobraban las rentas mucho más caras. No sé de dónde ellos creían que nosotros teníamos dinero, porque es que también los cubanos tendemos a hablar un poquito de más y yo no sé si ellos creían que todos los cubanos teníamos dinero, que no era el caso, nosotros teníamos que trabajarlo, porque nosotros en el tiempo que estuvimos ahí en México nunca nos mandaron nada, porque nosotros no teníamos ningún familiar que nos ayudara y que nos mandara ningún dinero. Nosotros nos mantuvimos todo el tiempo con nuestro trabajo. El dinerito que trajimos de Cuba no lo gastamos, no tuvimos necesidad de gastarlo. Se lo trajimos para aquí cuando nosotros vinimos, para cuando llegamos aquí, pagar nuestro permiso de trabajo. En Tapachula nosotros conocimos muchísimas personas que nos ayudaron y también que nosotros ayudamos. La señora de la renta donde llegamos, ella nos ayudó mucho, fue como nuestra guía. La muchacha que les digo que conocí en la pastelería, ella y yo nos ayudamos muchísimo en el trabajo, nos dimos apoyo emocional que lo necesitábamos porque tanto ella como yo estábamos pasando momentos difíciles porque emigrar nunca ha sido fácil y pues nos apoyábamos mutuamente, nos escuchábamos, éramos una la psicóloga de la otra y así. También estos muchachos que les comento del matrimonio que se fueron a vivir con nosotros, eh, nosotros los ayudamos a ellos y ellos nos ayudaron a nosotros, fue una ayuda mutua. También después recibimos, como les comenté, recibimos a mi cuñada en la casa, a mi cuñada con las niñas. Ellas estuvieron viviendo con nosotros hasta que vinimos, porque toda la travesía, todo el camino lo hicimos juntos. Volamos juntos hasta Tijuana, estuvimos en Tijuana juntos los 3 días. Nos separamos cuando ya estábamos acá en el aeropuerto de San Diego, en California, porque mi cuñada iba para Kentucky y nosotros veníamos para acá, para Iowa. Y ahí fue que nos separamos porque teníamos distintas terminales, pero todo el tiempo que estuvimos en México siempre estuvimos juntos. Y eso fue bueno porque mi cuñada y mi esposo se acercaron, porque ellos son hermanos por parte de padre. Y no es que tenían una mala relación, pero no eran tan cercanos. Y yo siento que
Esa estadía en México los unió como hermanos y nos unió como familia que aunque estemos en diferentes estados, nos seguimos escribiendo, nos seguimos llamando. Las niñas me dicen tía, son muy cariñosas. También recibimos, o sea, ayudamos a dos muchachos que son del pueblo de donde es mi esposo en Cuba. Ellos vinieron desde Chile, hicieron toda la travesía, llegaron a Tapachula. Nosotros les conseguimos la renta donde ellos vivían, que fue nuestra primera renta. Ahí ellos fueron a vivir y cuando nosotros nos fuimos, los llevamos a vivir para la renta donde nosotros vivíamos, los dejamos ahí viviendo y uno de ellos se quedó con el trabajo que tenía mi esposo, que era frente a la casa. A ellos también los ayudamos. Uno, donde quiera que estés, siempre haz el bien y no mires a quién, porque no sabes hoy, tú puedes ayudar a alguien y no sabes si mañana necesites tú la ayuda y no sea esa persona quien te la dé, pero sea otra y es en retribución a la ayuda que tú diste desinteresadamente sin esperar nada a cambio. Lo único así en contra que yo puedo decir de México es mi experiencia, cada cual tiene la suya. Para mí mi experiencia en México fue buena, pero lo único en contra que tengo es la seguridad. Al principio cuando nosotros llegamos, no sé si es que no lo habíamos notado, pero no se escuchaba tanto el tema de la violencia. Ya después se empezó a poner más violento. De hecho, también fue una de las causas por las cuales dejé el trabajo en la clínica, porque como tenía muchos días en la semana, tenía que salir de noche, 7, 8, incluso 9 de la noche. A esa hora tenía que salir a agarrar como unos bus pequeños que hay allá que se le dice combi. En Tapachula, no sé si en toda México se le dice así, porque me quedaba un poco lejos de la casa, me quedaba como a 10 cuadras la clínica. Lo que tenía que caminar de la clínica hasta la parada de la combi, que eran como 2 cuadras, estaba un poco solitario. Ya a esa hora ya no había nadie en la calle, la gente se recogía muy temprano porque literal se sentían los tiros. Yo creo que el último día o el penúltimo día que yo trabajé, cuando yo estaba llegando a la casa, yo sentí un tiroteo bien cercano a la casa donde nosotros vivíamos y eso que nosotros vivíamos en un lugar bastante bueno, porque había lugares que eran súper peligrosos y se sentían los tiros bastante cercanos y yo salí corriendo y entré rápido para la casa y pasé un susto que esa fue una de las cosas que yo dije, yo no puedo seguir trabajando ahí porque no puedo seguir saliendo a esa hora. Y ya se lo había explicado, en varias ocasiones se lo había explicado al jefe, le dije que yo no podía salir tan tarde y en su momento lo entendió, pero al otro día volvimos a terminar tarde y yo no podía arriesgar mi vida por el dinero, porque al final ni siquiera me lo pagaron, ni siquiera me lo pagaron porque como les comenté, no me pagaron lo que acordamos. Volviendo al tema de la violencia, sí es lo más malo que tiene México. Nosotros, gracias a Dios, nunca pasamos nada, ni pasamos un susto ni nada, pero porque nosotros íbamos de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, nosotros no salíamos de noche, nosotros no íbamos a bares, ni a discos, ni a nada de eso, porque en esos lugares es donde te buscan los problemas. A veces sin buscarlos te llegan, pero no es lo más común. Y el viaje a Tijuana, ya cuando teníamos la cita confirmada, sacamos nuestros boletos en Tapachula a Tijuana. Volamos con escala en Ciudad de México. Una de las cosas más lindas que yo he podido ver en mi vida fue la Ciudad de México de noche, porque la escala de nosotros fue de noche. Y llegar a la Ciudad de México de noche es una cosa hermosa, porque la Ciudad de México es inmensamente grande y verdad que se ve muy linda desde el aire y de noche pues se ve preciosa. A mí me hubiese encantado conocer la Ciudad de México, desgraciadamente no pude y bueno, quizás algún día pueda conocerla porque sí me quedé con ganas de conocerla y más cuando la vi desde el cielo. Quedé wow, súper impresionada con esa ciudad porque de verdad que se ve sumamente impresionante. Ahí en Ciudad de México estuvimos como 4 horas, fue nuestra escala, hasta que ya eh, agarramos el otro vuelo hasta Tijuana. Ahí nos estaba esperando un Uber que ya habíamos hablado con él y nos llevó para el hotel donde reservamos. Un hotelito, no vayan a pensar que es un hotel 5 estrellas, porque no podíamos darnos esos lujos.
Pero bueno, estaba bastante bueno, la habitación tenía buenas condiciones. Ahí mismo vendían la comida, la podíamos comprar, un poquito cara, pero bueno, es normal en esos lugares, bastante seguro, eh, bastante bueno, limpio, ordenado, buena impresión del lugar. Ahí en Tijuana estuvimos 3 días hasta que llegó el día de nuestra cita. Estábamos muy nerviosos porque esos momentos siempre es un poco difícil, pero bueno, todo salió bien, gracias a Dios. Y a nosotros el mismo 28 de septiembre a las 8 de la noche ya nos dieron la libertad y estábamos del otro lado. Nos pidieron un Uber y ese Uber nos llevó hasta el aeropuerto y ahí fue cuando nos separamos de mi cuñada y de las niñas porque ellas volaban en otra aerolínea y tenían que ir para la sala de esa aerolínea y nosotros en otra. El vuelo de ellas sí era ese mismo día en la noche, pero el de nosotros fue hasta el otro día por la mañana, o sea que nosotros dormimos en el aeropuerto. Yo pasé el frío de mi vida en ese aeropuerto de San Diego, no les puedo explicar qué frío, yo no sé por qué los aeropuertos son tan fríos. Pero bueno, nada, el otro día por la mañana, a las 6 de la mañana ya era nuestro vuelo, nosotros eh, agarramos nuestro vuelo y pasó entonces lo que les conté, ya esa parte ya la conozco. Y ahora sí les voy a comentar de si me arrepiento de haber venido a Estados Unidos, si vivía mejor en México. Bueno, con respecto a eso, yo, número uno, no me arrepiento de haber venido a Estados Unidos porque yo siento que eso es lo que estaba en mi destino, es lo que yo siempre quise. En el momento que llegué a México pensé que no lo podía hacer por las cuestiones económicas que les expliqué, pero yo siempre quise llegar a Estados Unidos. Con esto no les quiero decir que yo viví mal en México y que si me hubiese tenido que quedar en México no hubiese sido un sacrificio para mí porque a nosotros nos fue bien, muy bien en México. Yo siento que no importa el lugar donde uno esté, lo importante es saberse organizar y donde quiera que uno esté, si te organizas bien, si eres disciplinado, si no te metes en problemas, si no haces lo que no debes hacer, no creo que tengas problemas. Pueden pasar cosas como normalmente pasan en cualquier lugar, cosas ajenas a tu voluntad y cosas que no tienen que ver contigo, pero bueno, esas son cosas que nada, hay que aprender a vivir con ellas. Yo no me arrepiento de haber venido a Estados Unidos, pero guardo un recuerdo muy bonito del tiempo que vivimos en México y me gustaría volver a México, me gustaría conocer otros lugares porque sé que Chiapas no es lo más lindo que tiene México, de hecho posiblemente sea uno de los lugares más feos, perdónenme las personas de Chiapas, pero eso es lo que me dicen los mexicanos. Aquí yo le digo a los mexicanos, yo viví 4 meses en México, cuando me preguntan en qué lugar y digo en qué lugar, me dicen, ah, no, tú no conoces México porque ese es como el lugar más feo de México. Y yo digo, bueno, ok, pero eso fue lo que conocí y me gustó, me sentí bien. Y hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado mi historia sobre mi experiencia en México. A mí me gustó muchísimo el tiempo que viví en México. No me arrepiento porque siento que todo en la vida pasa por algo. Y si nosotros teníamos que vivir esos 4 meses en México era por algo. Teníamos que aprender cosas antes de llegar aquí a Estados Unidos. Fue una muy bonita experiencia de la cual estoy muy agradecida por haberla tenido. Como siempre les digo, si les gustó el video, por favor suscríbanse, compartan el video con sus amigos, déjenme un like, un comentario de más de 3 palabras. Saben que me ayudan muchísimo. Soy repetitiva, pero tengo que agradecer con las personas que me dejan sus comentarios, que comparten el video, que lo comentan. Muy agradecida con todos. Y por esas personas que no dejan de comentarme y no dejan de dar like y no dejan de compartir, es que sigo haciendo los videos. Mientras haya 3, 4 personas mirándome, no importa, yo voy a seguir haciendo los videos. Y aunque no haya nadie mirándome, igual los voy a seguir haciendo porque es algo que me hace sentir bien. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por acompañarme en el video de hoy hasta el final. Chao, les mando muchos besos.